comité organizador encabezado por el doctor Juan Manuel Negro por la convocatoria, a la UNSA por cobijarnos en esta hermosa facultad, y también a los compañeros de mesa en la exposición y al moderador, quien ha tenido sobradas palabras de agradecimiento hacia mi persona. Bueno, la idea es, de lo que fuimos conversando, charlando a lo largo de la jornada, tuve la oportunidad de estar justamente desde el inicio en los diferentes paneles, todos realmente brillantes, y fui recolectando algunas ideas, más allá de que yo ya venía con un preconcepto, el cual quiero compartir con ustedes, pero lo que más me interesó primeramente es la jornada interdisciplinaria, es decir, acá nos aglutina diferentes profesionales del derecho, profesionales técnicos, miembros del Consejo Federal de Seguridad Vial, académicos, a trabajar sobre una problemática. Y si hoy estamos aquí todos reunidos, es evidentemente porque hay una problemática en siniestralidad vial. Ahora bien, esa problemática, cada uno es como que la percibe, lo digo de buena fe y de buena forma, con lentes diferentes. Es decir, cada profesional tiene su óptica, tiene su formación, tiene su contexto, su contextualización, y lo interesante es tratar entre todos ir logrando cómo se mejora este gran problema de décadas en la República Argentina. A mí como perito judicial, realmente vemos una altísima tasa de siniestralidad y de fatalidad desde décadas, y todavía no hay soluciones concretas. Hemos escuchado muy bien que hay algunas de ellas posturas que tienen que ver con la educación, y por supuesto que es muy importante la educación desde los niveles iniciales, en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Otro concepto también lo acaba de acá de mencionar el señor moderador, es decir, el sistema de extensión de licencias de conducir, es decir, para que no sea generalmente un mero trámite, y si no sea un privilegio que otorga el Estado al ciudadano, es decir, a raíz de justamente exigencias muy pormenorizadas. Pero también he escuchado diferentes voces en relación a la modificación del Código Penal. Y de eso después me voy a dedicar un poquitito de mi breve exposición. Aquí les comparto primero un pequeño video que me facilitó la gente de la Dirección General de Tráfico de España, con la cual tengo vinculación desde hace más de 20 años, en diferentes capacitaciones y actividades, y a partir de ahí vamos a generar un disparador para lo que les voy a proponer. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto, y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando. Se te acabaron los memes y los chistes. Tu cuerpo esperará en la morgue, solo, hasta que lo reclamen. Alguien que ni conoces llamará a tu casa. Tus padres nunca se recuperarán. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Pero eso no lo podrás sentir, porque nunca vivirás esa experiencia. En realidad no vivirás nada más. No volverás a hacer el amor. Tu pareja conocerá a alguien y seguirá su camino. Tus amigos tarde o temprano volverán a reír, porque te guste o no, la gente se termina olvidando. Tonterías como acariciar a un perro, estrenar zapatillas o charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías. Simplemente dejarán de ser. ¿Qué más da? Estás muerto y has pasado a ser una estadística. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estas campañas que España ha efectuado ya hace muchísimo tiempo, no solo las campañas publicitarias, sino también el reayornamiento del Código Penal, las sanciones, la educación vial, escolar, y también el endurecimiento, si se quiere, en las formas de extensión de licencias de conducir, han hecho un combo en el cual los países latinoamericanos miramos a España como nuestro horizonte a seguir. Es decir, ellos que partían de tasas de mortalidad muy superiores a la República Argentina hace 20 años atrás, hoy los muertos
en siniestros viales en España son en menor cantidad o casi igual a lo que es la provincia de Córdoba, por ejemplo. Entonces, estamos realmente en que se puede llegar a generar un cambio, hay que tener las herramientas y bueno, y en parte también tenemos que tratar de imitar a aquellos países que han adoptado conductas integradoras. Les muestro breves casos que me ha tocado participar como perito de parte, fundamentalmente de las víctimas. Yo soy asesor ad honorem de diferentes fundaciones, entre ellas la Fundación Estrellas Amarillas, que ustedes en cualquier lugar de la República Argentina donde ven una estrella pintada, bueno, es esta organización en la cual se ocupa de generar el pintado, el recordatorio y para concientizar al resto. Hoy por hoy esa estrella amarilla está normada como un símbolo o una señal de tránsito, ¿sí? Es una señal más de tránsito, las estrellas amarillas. Y también asesoro ad honorem a Madres del Dolor, que es otra asociación vinculada a la siniestralidad vial. En este caso, fíjense, estamos 2016, un vehículo patrullero circulando 8 cuadras en contramano, a exceso de velocidad, sube la vereda y mata a una persona. Este hecho, que ocurrió en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, generó mucha conmoción, fue bastante mediático en su momento. Se comprobó que el funcionario policial no estaba acudiendo a una alerta bancaria, como se había alegado, que se había disparado la alarma de un Banco Galicia, lo cual eso era inexacto. Fue imputado del hecho. El imputado, escuchen, no tenía licencia de conducir y estaba conduciendo un patrullero, exceso de velocidad, mata a una señora mayor, condena 3 años en suspensos, 3 años y 7, 3 años, ¿verdad? 3 años en suspenso y 7 de inhabilitación. Bueno, lo podríamos empezar a replantear lo que nos dice el Código Penal con estas figuras del homicidio culposo y si es justo o no justo para la víctima o para la sociedad como mensaje. Caso Vitotero, Pergamino, la víctima, un músico, que es, ahí está la foto de su vehículo, embestido por una camioneta Amarok a exceso de velocidad, alcoholemia positiva del conductor, que se da la fuga y se da la fuga en el hospital, ¿sí? Donde se hace el test y es recapturado 3 días después. 3 años de prisión, 3 años y 10 meses de prisión. Ignacio Roldán, un colectivo aquí en el barrio de Constitución, cruzando semáforo en rojo, exceso de velocidad. El juicio oral lo tuvimos el año pasado. Sanción, 3 años y 6 meses, prisión efectiva. Se consiguió, prisión efectiva. Otra muerte de 2 chicos, este también fue un caso bastante que tuvo repercusión pública, a mí me tocó asistir como perito de la familia de uno de los fallecidos. Un chico en pandemia toma el auto del padre, un vehículo importante, importado, exceso de velocidad, 180 km por hora, caminos de los Remeros, en un trayecto donde la máxima era de 60, pierde el control, se va hacia un guardarray, el guardarray ingresa al vehículo, decapita a uno, queda la cabeza de uno de los chicos en el asfalto y otro fallece. Alcoholemia positiva del conductor, exceso de velocidad y demás. 4 años de prisión. ¿Sí? Cumplidas domiciliariamente, ya están cumplidas domiciliariamente, toda la condena, toda la sanción. Otro caso emblemático, 2 músicos, un músico y un manager que fallece en esta camioneta que conducía un cantante popular, Castiñeiras, alias El Pepo. Me tocó ser también el perito de las 2 víctimas fatales. Este es el único hecho en la República Argentina jurisprudencialmente que al menos yo conozco que fue calificado con 6 agravantes. Homicidio culposo sextuplemente agravado. ¿Sí? 2 víctimas fatales, alcoholemia positiva, estupefacientes, exceso de velocidad, etc. Todos estos agravantes metidos en la causa que tramitó en la ciudad de Dolores. Sanción
4 años y 7 meses. Entonces nos tenemos que empezar a replantear un poco si estas figuras del Código Penal, es decir, este homicidio culposo, cumple o no las expectativas y cumple también lo que algo también se conversó en la mesa del Consejo de Seguridad Vial, que tiene que ver con la educación. Y nosotros, hablo desde mi persona como perito y como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace 21 años, digo lo siguiente: los jueces también a través de sus fallos educan. No solamente la educación viene a través del colegio, o de la escuela, o de la casa, o del hogar, sino a través de los fallos. Porque estas causas, que son la mayoría mediáticas, son las que recibe el ciudadano común y las que ve que pasan estos hechos, que rozan ese dolo eventual muy complejo y muy difícil de comprobar judicialmente, y en aquellos casos que hemos obtenido sanciones o en primera instancia de dolo eventual, la Cámara revoca y nos lleva nuevamente al culposo. Entonces tenemos que hacer ese replanteo si hoy por hoy el Código Penal tiene una uniformidad o una homogeneidad. Escuché tanto a la mesa del Consejo Federal de Seguridad Vial como a los académicos y a mis expositores que me están acompañando en esta mesa, el proyecto del Ejecutivo como para reformar esas figuras del Código Penal. Bueno, nosotros a través de la Fundación Estrellas Amarillas, de Madres del Dolor, del doctor Nicodemo, del doctor Rivas y quien les habla, Walter Borba, hemos presentado en el Senado un proyecto de modificación del artículo 84 bis. Ese proyecto, que tuvo ya un dictamen favorable y positivo hace escasos días por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, es otra de las variables también para ponderar y evaluar en conjunto con este eventual proyecto de modificación total del Código Penal o reformulación. Y acá estamos parados en un primer punto en común. Todos coincidimos que hoy por hoy, como está la figura, no sirve. Hay que mejorarla, hay que reayornarla. De eso estamos todos convencidos. Entonces estos ámbitos son muy fructíferos porque entre todos podemos debatir o establecer nuevos contactos para ir generando una norma que sea perfectible y que sea duradera en el tiempo y que no sea otro parche más de los tantos parches que ha tenido estas figuras de siniestros viales en 1999, en 2016/2017, etc. Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, hoy, como tenemos diagramado, digamos, este código con el culposo agravado, el que lleva esa sanción entre los 3 y 6 años, en algunos casos pareciera como que se queda corto. Se queda corto cuando hay multiplicidad de víctimas, tragedia de Lobos, 4 fallecidos, estos eran hinchas de Boca que iban a una final de Copa Libertadores de América, Boca River, el 10 de noviembre de 2018, una camioneta de contramano a la altura de Lobos con alcoholemia positiva, los embiste, mata a los 4. Hoy estamos esperando la fecha de juicio oral en La Plata, ¿sí?, para esta tragedia. Pero ¿cuál es la expectativa? Ya el tiempo del proceso ya está superior hasta el tiempo en expectativa de pena o de condena. Bien. El camino de las víctimas para obtener justicia es muy complejo, ¿no? Primero, ese peregrinaje judicial, se tiene que comprobar y corroborar los hechos. Ya decía Cesare Beccaria, hace exactamente 260 años, ¿sí?, en 1764, decía: cuando la ley es clara y precisa, el juez se limita solamente a la comprobación del hecho. Y nosotros, todos los que estamos trabajando de alguna u otra forma en el mejoramiento de la siniestralidad vial, tenemos que procurar que la norma sea lo más clara posible y que se evite la subjetividad del magistrado, pero no por una cuestión de transmitirle que el magistrado pueda llegar a tener alguna tendencia ideológica diferente, sino porque el magistrado se tiene que abocar a la comprobación del hecho. Y si están los agravantes, como decía el doctor Báez, si tenemos comprobada la alcoholemia por la curva de Weimar, y si está debidamente ejecutada la extracción y demás, listo. Ahí yo ya tengo la configuración que si el agravante me aplica, como proponemos en la modificación de este 84 bis, a partir de 0. ¿Y por qué a partir de 0? Si hoy por hoy está la ley nacional de alcohol cero y
el Código Penal rige a nivel nacional. Entonces, el desfasaje que hoy tenemos, ¿sí?, es otro de los puntos necesarios para la modificación. Les decía, para que una causa sea elevada a juicio oral, es un hecho titánico en los siniestros viales. Yo no les puedo brindar una estadística precisa, sí les puedo dar la vivencia de todas las asociaciones y fundaciones que me convocan, en la cantidad de congresos y jornadas que se hacen a lo largo y ancho del país, y les puedo llegar a asegurar que no llegan ni al 10% la tasa de causas de siniestros viales que llegan a un juicio oral. Y eso se lo digo desde la praxis, desde lo pragmático. No tengo el dato estadístico, ¿sí?, pero no debe ser muy lejano a ese. Que la causa llegue a juicio oral, que se realice el juicio oral. ¿Por qué? Por todas las vías alternativas que hay para evitar el juicio oral. Después que se condene al responsable, y la víctima nunca busca la venganza, busca que el Estado responda a una sanción que en cierta manera refleje el daño que le ha causado, no solo al ser querido que ya no tiene, sino a todo su entorno. Y hoy la mesa dijo algo muy importante, la del Consejo, si mal no recuerdo, la mesa académica, dijo que genera un empobrecimiento. Y por supuesto que sí, porque ese ser querido que no está en la familia genera toda una estructura económica diferente familiar. Y quizás los chicos tienen que cambiarse de colegio, quizás antes se pagaba una obra social prepaga y ahora se tiene que prescindir. Y genera un cambio social de por vida, de por vida. Además, cuando se condena al responsable, que se confirme por todas las vías recursivas. Si vamos a estadísticas fehacientes, ¿cuántas personas están hoy en cumplimiento efectivo de una sanción penal, es decir, bajo un establecimiento penitenciario en función a un siniestro vial? Y creo que cerramos la puerta y apagamos la luz, porque es bajísimo esa circunstancia. Después nos vamos a poner a discutir en otro estamento si el servicio penitenciario sirve o no para la resocialización. Es otro tema de política criminal que también me compete, que me gusta debatir y trabajar, pero ya eso es otra cosa. Vamos a lo que hoy tenemos y a lo que hay que hacer. Y luego, obviamente, que se cumpla. El proyecto que nosotros presentamos y que tiene desde el 26 de noviembre un dictamen favorable, reitero, por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, abarca, primero, una incorporación de agravantes que hoy por hoy el Código Penal se quedó atrasado, por ejemplo, la de la manipulación de equipos de comunicación. Sabemos que la siniestralidad vial tiene una injerencia importantísima y altísima en la utilización justamente de, por ejemplo, la telefonía celular o de dispositivos electrónicos, estando en la conducción. Por otro lado, la falta de licencia de conducir. Esto parece a veces gracioso, pero hoy como está la figura del Código Penal, si la persona no tiene licencia de conducir no es un agravante. Nos ocurrió con Betty Zampella, con el conductor del patrullero. No es un agravante. Habla el código de estar inhabilitado, y muy bien lo dijo el doctor Valls, inhabilitado, ¿cómo? ¿Judicialmente o administrativamente? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver los baches, que nosotros los vemos desde las querellas, ¿sí?, que representamos, y son los argumentos que tienen las defensas. Y es lícito que exploten ese argumento, porque no está normado o no está claramente especificado. Ahí también trabajamos nosotros, que quizás puede ser un punto debatible, si se quiere, y me hago cargo, de establecer como agravante a el exceso de velocidad en un 30%. Eso me tocó también charlarlo y conversarlo en una reunión que he tenido con el doctor Borinsky, cuando él nos informara que ellos estaban trabajando justamente en estas figuras de los siniestros viales. Nosotros hicimos nuestro planteo, también hemos puesto varios puntos en contacto, o en común, mejor dicho, y nosotros creemos que esa proporcionalidad es importante, porque hoy por hoy el agravante aplica cuando hay 30 km por hora por demás, ¿sí?, de la velocidad permitida. Pero pierde la proporción en la urbanidad. Por ejemplo, en un paso a nivel, la velocidad máxima, salvo norma en contrario, es de 20 km por hora. Y recién el agravante aplicaría más de 50 km por hora. Lo mismo ocurriría en un colegio.
Si uno está en proximidad de un establecimiento escolar, el agravante aplicaría más de 50 km por hora, lo cual es una velocidad, como yo lo pongo en mis informes periciales, y a veces soy susceptible de alguna crítica, pero yo lo defiendo oralmente en los debates, una velocidad criminal. Es una velocidad criminal, 50 km por hora a la salida de un establecimiento escolar, en una calle, obviamente. Bueno, estas cuestiones que tratamos de pulir, también eliminamos, o al menos en nuestro proyecto, esa culpa temeraria. Esa culpa temeraria figura imposible desde lo jurídico a veces de corroborar o de comprobar, ¿sí? Ahora bien, yo me voy a detener en dos cositas, en dos conceptos que se charlaron hoy a la mañana. Nuestra base de proyecto es la readecuación, si se quiere, de la sanción penal en aquellos casos que haya 3 o más agravantes. Entonces ya nos separamos, nos alejamos de casi lo meramente culposo. No estamos yendo a una figura de dolo eventual imposible desde la construcción jurídica, pero estamos poniendo una cuota intermedia en aquellos hechos donde el conductor está alcoholizado, va a exceso de velocidad y encima pasa el semáforo en rojo. Entonces es como que para el sentido común esto es algo más que algo casual, si se quiere, o culposo. ¿Es discutible el dolo? Por supuesto que es discutible, pero por eso lo incorporamos en una figura que tenga una sanción entre 5 y 12 años para aquellos casos solo con 3 o más agravantes. No estoy diciendo el caso circunstancial, que va un conductor y justo hay un niñito a mitad de cuadra que va a buscar la pelota que se le cayó a la mitad de la calle y tiene la desgracia de no verlo o de no evitar el hecho. No estamos hablando de ese caso puntual, sino el que aplica con 3 o más agravantes, que creo que ahí está el gran reclamo de las víctimas en siniestros viales. Los hechos que yo les comenté, los hechos que salen en la televisión o en los medios de comunicación, todos, casi todos, tienen varios agravantes. No es un hecho aislado con una única circunstancia culposa. Este replanteo, reitero, yo creo que nos hace pensar que estas jornadas interdisciplinarias pueden servir para trabajar mancomunadamente en la norma. Sabemos, ¿no?, desde la política criminal, que el Código Penal, si llega al Código Penal es porque fracasó todo. O sea, es más, si trabajo yo como perito, es porque fracasó todo. Pero nosotros tratamos de hacer un trabajo retroalimentado, es decir, a través de nuestra experiencia en la siniestralidad vial, retroalimentar qué cosas hay que articular en la figura penal para que sea comprobable por su señoría y que logre un fallo justo. Yo les agradezco la atención, seguramente vamos a estar intercomunicados con las personas que están haciendo la modificación del Código Penal, con las inquietudes de ustedes. Nosotros, si bien tenemos un proyecto que ya hemos presentado, y repito, tiene dictamen en el Senado favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, es decir, para hablarlo liso y llano, ha pasado ya varios filtros ese proyecto, es perfectible y sí nos interesa, y desde ya lo hago público, la incorporación de los días multa que se ha planteado en el proyecto. De hecho, en la reunión con el doctor Boriski eso nos ha manifestado y también lo vemos favorable. Desde ya, muchas gracias y bueno, quedamos a disposición del moderador de lo que... Bueno, creo que quedó claro que nadie se sienta a leer el Código Penal antes de conducir un vehículo, ¿no? Y por eso la importancia de esta jornada, un abordaje interdisciplinario, que por mi parte damos ya por utilizado este panel, no sin antes agradecer a los colegas, compañeros, familiares que esta vez se acercaron, que es la primera vez que se hace la facultad. Y la idea es que esto se empiece a replicar, que esto empiece con amigos, familiares, colegas y que se empiece a expandir. Ojalá que sea en el ámbito académico. Por esta situación estamos hablando que hay mucho por discutir, que nos toca día a día. Así que yo no tengo más que nada que decir. Le dejo en tu mano, Juan Manuel, para la última parte de la reflexión. Gracias.
Bueno, excelente realmente.